Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase, o bueno, en la última temática abordada, nosotros hemos podido ver cuáles son los fundamentos teóricos del derecho de sucesiones. Hemos visto cómo es que hay ciertos conceptos inherentes al derecho de sucesiones que se van estudiando desde el derecho comparado inclusive, ¿no? Hemos visto que hay un elemento objetivo, hemos visto que ahí encontramos el patrimonio sucesorio, hemos visto que tiene que haber un sujeto, tiene que haber una causa, que es el fallecimiento del decuyus. Hemos analizado, además de esto, una diferencia muy importante, ¿no? Que se refiere a la diferencia que existiría entre el heredero y el legatario, ¿no? Que son dos sucesores distintos en nuestra rama. El heredero va a ser aquel que va a suceder a título universal, va a sustituir, va a sustituir al decuyus en la universalidad de sus relaciones jurídicas, mientras que el legatario solo en algunas, ¿no? Entonces esto lo vamos a ir desarrollando más y más, pero ya tiene que quedarnos muy clara esa idea. Hemos podido analizar también la diferencia entre un sucesor a título universal y a título particular. Hemos visto cuáles son los sistemas del derecho sucesorio. Recordarán ustedes que nosotros hacíamos mención a un sistema romano, a un sistema germánico, y veíamos que el sistema romano ponía prevalencia a la persona, ¿no? Veíamos que el sucesor sustituía al de cuyos en la persona misma, ¿no? Es decir, que esta sustituía en diferentes ámbitos de la, en diferentes ámbitos de la vida, de la vida en la sociedad, ¿no? Es decir, ahí encontrábamos a un sucesor que no solo sustituía en el patrimonio, sino también sustituía en la representación religiosa, ¿no? Y en la representación ante la sociedad. Entonces, nosotros hemos visto que esa es la característica primordial del derecho romano, pero también veíamos que hay un sistema germánico, ¿no? Un sistema germánico que pone prevalencia o, bueno, pone relieve, pone énfasis en en la relación, o bueno, en el patrimonio, ¿no? En en el elemento objetivo de la sucesión. Es decir, que primero el patrimonio sucesorio tenía que destinarse a satisfacer las deudas existentes y el sobrante recién podría pasar a sus herederos, a los herederos. Entonces hay un sistema objetivo ahí, ¿no? Veíamos que la tendencia moderna o la tendencia contemporánea del derecho de sucesiones, mejor dicho, tendencia contemporánea, es que tengamos un sistema mixto, ¿no ve? Porque tenemos en primer lugar una sucesión que se da en la totalidad del patrimonio sucesorio. Es decir, se va a sustituir al de cuyos en la totalidad de los derechos y de las obligaciones. ¿No ve? Entonces, hay en primer lugar eso, la aceptación pura y simple, la aceptación de la herencia de manera pura y simple implica eso. Pero también existe la posibilidad de que el heredero acepte con beneficio de inventario, ¿no? Que él diga, no, un momento, yo no sé cómo está la situación patrimonial de la persona que ha fallecido, del de cuyos. Entonces, yo lo que quiero es que se haga un inventario primero. Se hace un inventario, se paga a todos los deudores y recién el saldo de todo eso, el restante de todo este patrimonio, recién pasará a manos del heredero, ¿no? Entonces, vemos ahí un sistema mixto, ¿no? Vemos ahí que efectivamente tenemos un sistema mixto. Hemos analizado también algunos antecedentes históricos y analizábamos el derecho romano y cómo de a poco iba tomando trascendencia también el hecho de ser familiar de la persona que ha fallecido. ¿Ve? En un principio, una persona podía designar a cualquier otra
para que la sustituya en sus relaciones patrimoniales, en sus relaciones con la sociedad. Eh, Sin embargo, con la finalidad de no dejar a la familia desamparada, digámoslo así, ya el derecho justinianeo, es decir, la normativa que se va a dar durante el gobierno, digámoslo así, de Justiniano, reserva una parte del patrimonio para la familia. Entonces, recordando así de manera dispersa, hemos podido sentar las bases para poder continuar con el avance de esta asignatura y tener claros los conceptos base, los conceptos básicos, ¿no? Y poder entender por qué estamos estudiando esto, por qué estamos estudiando el derecho de sucesiones, ¿no? Hay detrás del derecho de sucesiones, entonces, eh, un sustento, un sustento teórico, hay un sustento ideológico inclusive, como hemos podido ver cuando veíamos el fundamento, que hace que hoy en día nosotros tengamos que revisar todas estas categorías que son lógicas. De esta manera, estimados estudiantes, hagamos alusión a la cronología de la sucesión. Cuando ustedes revisaban la materia de personas, cuando ustedes analizaban el principio y el fin de la personalidad, ustedes veían que el fin de la personalidad se da con la muerte, ¿no? Y la muerte produce efectos jurídicos. Uno de ellos es la sucesión hereditaria, la sucesión mortis causa. ¿Qué pasa cuando una persona natural fallece? Para el derecho, estimados estudiantes, según nuestro ordenamiento jurídico, que también hace entender que seguimos estos momentos mediante sus regulaciones, eh, tenemos 4 momentos, ¿no? La doctrina al menos los identifica con esos nombres que sí los podemos evidenciar en las reglas, ¿no? Del derecho de sucesiones, en las reglas establecidas por nuestro Código Civil. El momento que fallece una persona, acontece la apertura de la sucesión. Entonces, no hay sucesión hereditaria, estimados estudiantes, si es que no existe esa muerte real o muerte presunta de la persona. ¿Ya? Entonces también eso que ustedes llevaban, esto de la ausencia, la declaración de la muerte presunta, esto que comienza con una desaparición, llega a tener efectos jurídicos también, ¿no? Ustedes han visto que hay momentos, ¿no ven? Hay plazos inclusive, eso lo hemos visto en derecho civil 1, hay plazos para determinar cuándo se declara que una persona ha fallecido. Y el juez tiene que establecer un día de fallecimiento para que se llegue a inscribir esto en el certificado de defunción. La sucesión hereditaria se va a dar entonces desde ese momento. Y ese momento se denomina apertura de la sucesión. El día de hoy vamos a tocar algunas reglas inherentes a este punto. También vamos a tratar de llegar ya a la vocación, delación, pero lo que más vamos a puntualizar el día de hoy es la apertura de la sucesión. El mismo instante que la persona fallece, se acontece el llamado a los herederos, ¿ya? Hay un llamamiento a quienes pudieran tener derecho sucesorio. Y es que la ley o el testamento ya determinan quiénes son los llamados a suceder, ¿no? La ley y el testamento, la ley dice quiénes son los que van a tener el derecho de ingresar en esas relaciones jurídicas, de juntar esa universalidad jurídica que tenía el heredero, digo, que tenía el decujus, con esa universalidad que tiene el causaviente, ¿no? Es decir, el heredero. Entonces, la vocación es ese momento, ¿no? En el que hay ese llamado, es decir, se establece quiénes podrían llegar a ser los
que van a suceder al de cuyos. Hasta ahí vamos claros, ¿no? Hay un primer momento, entonces, que es la apertura de la sucesión, que se da el mismo instante de la muerte. No hay sucesión hereditaria intervivos, ¿no? No hay esa posibilidad. Y vamos a analizar un poco más en un momento. Luego viene la vocación, ese llamamiento, ese, ¿cómo diríamos? Esa disposición de la ley o esa disposición testamentaria que nos establece quiénes podrían ser los herederos o los legatarios, ¿no? ¿Por qué decimos los posibles, ¿no? A quienes podrían ser. Porque luego viene un momento que es el de la delación. Y en la delación se da el ofrecimiento de la herencia a las personas llamadas. Y en ese momento surge un derecho, el derecho de opción. ¿Ya? El derecho de opción. ¿Qué implica el derecho de opción? Que una persona pueda aceptar la herencia, aceptarla con beneficio de inventario, o finalmente pueda renunciar a la herencia. Entonces, si se dan cuenta, son dos momentos diferentes, ¿no ven? A ver, tenemos la apertura de la sucesión, el momento en que fallece alguien, en ese mismo momento está la vocación, ¿no? Es decir, el llamamiento, porque ahí la ley y el testamento van a determinar quiénes pudieran tener derecho sucesorio. Y la delación, que también surge ese instante, no es que sea, digamos, que va a pasar 2 días y va a ser la vocación, va a pasar 3 días y la delación, no. En ese mismo instante surge esta cronología de la sucesión, ¿no? Llega la delación y en la delación, bueno, se ofrece el patrimonio sucesorio, ¿no? Se ofrece la herencia y ahí uno decidirá si acepta o rechaza. Finalmente, acontece la adquisición y vamos a ver que esa adquisición para los herederos legales opera desde el momento en que se abre la sucesión, es decir, desde el mismo momento del fallecimiento del de cuyos. Desde ese mismo momento, los herederos legales adquieren el patrimonio sucesorio, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta a partir de ahora para continuar con el estudio, bueno, con nuestro objeto de estudio, ¿no? Con el estudio de este fenómeno sucesorio. Comencemos entonces hablando de la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión, eh, bueno, va a tener relación con ese término que es muy familiar para todos nosotros, la apertura, ¿no? Que es el acto de dar inicio, es el principio de un determinado hecho o acto. Entonces, la apertura de la sucesión va a ser también el inicio de la sucesión, es el momento en que comienzan todos esos derechos, o bueno, comienza ese fenómeno por el cual una persona puede sustituir a otra en sus relaciones jurídicas. Es el momento a partir del cual se da inicio a la transmisión universal o particular del patrimonio de una persona que coincide con la muerte real o presunta de una persona. Entonces es a partir de ese momento en que se va a dar la transmisión de todo ese patrimonio. Y Planel nos dice, ¿no? A ver, ya revisando algunas definiciones, Planel nos dirá que la apertura de la sucesión es el hecho que produce la transmisión del derecho del causante sobre su patrimonio a sus sucesores. Lo mismo que hemos dicho en otros términos. Francesco Messineo, por otro lado, nos dice que es un conjunto de relaciones, es un conjunto de relaciones jurídicas y de derecho que han quedado sin titular, ¿no? O sea, en ese momento de la apertura hay un conjunto de relaciones jurídicas que no tienen titular y que en lugar de aquel tiene que sustituirse por otro patrimonio que no concierne al anterior titular, sino al nuevo. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque cuando se da la sucesión a título universal al menos, los patrimonios se confunden, ¿no? No nos olvidemos de eso. Ya no existe esa posibilidad de que uno diga, bueno, ese no es mi patrimonio, esa no es mi deuda o ese no es mi bien. Se da esa confusión es decir, esa fusión, digámoslo así, desde el momento de la apertura de la sucesión, al menos en el caso de los herederos forzosos, ¿no?
Incluso es provisional, eso lo vamos a analizar en un momento más. Por ahora tengamos claro que la apertura de la sucesión acontece desde el momento del fallecimiento o la declaración de fallecimiento presunto. El artículo 1000 del Código Civil Boliviano coincide también con estas apreciaciones. Con la apertura de la sucesión, estimados estudiantes, se va a dar inicio a la transmisión sucesoria que va a terminar con la adquisición de la herencia o del legado, ¿no? Por el sucesor universal o particular. Esto no se aplica a personas jurídicas que, como ustedes han estudiado en el derecho comercial y también en derecho civil personas, tienen sus propias formas de extinción, ¿no? Tienen propias formas de extinción mediante la figura de la quiebra, mediante los procesos de liquidación, mediante la entrega del patrimonio a universidades. Entonces hay formas que ustedes ya han estudiado. La sucesión hereditaria, es decir, la persona que puede llegar a ser de cuyos en una relación jurídica, únicamente va a ser una persona natural. Puede ser que se puedan generar derechos para personas colectivas, sí, pero no hay sucesión hereditaria de una persona colectiva, el momento en que se extingue. Esa es la, eso es una puntualización que no debemos olvidar. Y cuando hablamos de la apertura de la sucesión, estimados estudiantes, es importante que nosotros comprendamos el momento y el lugar en que acontece todo esto. El momento de la sucesión se va a producir el momento mismo del fallecimiento. Eso ya lo habíamos dicho. La muerte real o muerte presunta. Y esto es muy importante determinarlo, ¿no? El momento de la sucesión. Por eso que tengan importancia estas teorías que ustedes han visto cuando analizaban la muerte en derecho civil personas, estas teorías de la premoriencia y de la conmoriencia, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente estas van a tratar de generar certeza sobre la sucesión hereditaria que se pueda llegar a dar. Entonces, para saber quiénes han adquirido ciertos derechos de otros, ¿no? Entonces, de ahí que sea importante también demostrar cuál es el momento exacto en el que una persona hubiese fallecido. Es importante conocer el momento, pues es el instante histórico en el que el patrimonio cambia de titularidad. El momento en que quienes se sienten con el derecho de suceder son convocados por la ley o voluntad expresa. El momento de la apertura va a determinar, estimados estudiantes, cuál es la norma aplicable. ¿Por qué? Porque van a determinar cuál es la ley vigente respecto a la relación sucesoria, ¿no? Cuyos efectos pueden retrotraerse al instante del fallecimiento para el caso de existir conflicto de leyes en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, se ha generado o se ha ampliado el impuesto sucesorio, por ejemplo, ¿no? Mediante una resolución y bueno, se quiere aplicar a una sucesión que se ha aperturado en realidad un mes antes. Entonces, el momento de la sucesión es importante, ¿no? Para determinar la normativa aplicable. ¿O qué pasa, por ejemplo, si se puede, si se promulga un nuevo código civil, ¿no? ¿Cuáles son las normas que tendremos que aplicar? Entonces, esto es de suma importancia. El momento que ha ingresado en vigencia el Código Civil Santa Cruz, digo, el Código Civil de 1976, se ha dejado expreso que las controversias que llegaran a surgir, eh, que han surgido durante la vigencia del Código Civil Santa Cruz, tendrían que dilucidarse bajo esas reglas, ¿no? Entonces, de igual manera, si nuestro código en algún momento llegara a derogarse, tendrán que aplicarse las normas del nuevo Código Civil, ¿no? Cobra importancia entonces para el cumplimiento de deberes impositivos, como habíamos dicho. El artículo 1001
del Código Civil nos dice que la sucesión se abre en el lugar del último domicilio del decuyus, o sea, el fallecido, cualquiera sea la nacionalidad del heredero. Ya hemos hablado entonces del momento. El momento es importante para determinar la norma aplicable, pero también es importante determinar el lugar. Y el lugar en el que se abre la sucesión, el lugar de la apertura de la sucesión es el del último domicilio del decuyus. Vamos a realizar un análisis de esto en un instante más. El lugar de la apertura se determina considerando el último domicilio que tuvo el difunto en vida. Esto localiza la sucesión y permite determinar la competencia de los jueces que conozcan casos relacionados a la materia. Entonces, de lo manifestado, nosotros para determinar el lugar de la apertura tenemos que tomar en cuenta las siguientes reglas. En primer lugar, como habíamos dicho, el domicilio, ¿no? La sucesión se produce en el lugar del último domicilio que tuvo el causante a la fecha de su deceso. ¿Qué es el domicilio? Ustedes ya lo tienen muy claro, según el artículo 24 de nuestro Código Civil, va a referirse a ese lugar en el que el decuyus tenía establecida su principal actividad, ¿no? Realizaba sus principales actividades, tenía sus principales relaciones jurídicas. Entonces, es un núcleo de relaciones jurídicas, ¿no? A tomar esto muy en cuenta. Si una persona, esto conlleva a que si una persona fallece en el extranjero, como dice el tercer punto, también se va a tomar en cuenta el último domicilio que tuvo en Bolivia, ¿ya? Si una persona entonces fallece en Perú o fallece en Argentina, nosotros tenemos que tomar el último domicilio que tuvo en Bolivia para determinar cuál es la autoridad competente para conocer los problemas que puedan surgir de esa sucesión hereditaria o también para conocer cualquier solicitud inherente a esto, ¿no? En lo que se refiere a nacionalidad, se abre para todos los sucesores o herederos sin considerar el origen de sus nacionalidades o de la familia. Nosotros ya conocemos ese principio de indiscriminabilidad, ¿no? Al que hemos hecho referencia en nuestra anterior clase. Entonces, si una persona fallece y tiene hijos en el extranjero, estos también van a ingresar a la sucesión hereditaria, ¿no? Nosotros decíamos que ellos no pueden ser discriminados en mérito a la familia de la que vengan, pero tampoco van a ser discriminados por la nacionalidad, ¿no? No es que solo los bolivianos, los hijos bolivianos van a poder ingresar a la sucesión hereditaria en Bolivia y así los hijos argentinos en Argentina, no. Cualquiera sea la nacionalidad, los hijos van a ingresar a esa sucesión hereditaria, van a poder recibir los derechos que les corresponda conforme a lo previsto por nuestro ordenamiento jurídico en materia civil. Entonces, estimados estudiantes, es muy importante tomar estos aspectos en cuenta, sin perjuicio de recordarles a ustedes que hay normativa de derecho internacional privado que se debe aplicar también en el caso de una persona que tenga bienes en el extranjero, ¿no? Entonces, son aspectos que se analizarán en ese instante. Como habíamos manifestado hace un instante, es importante que nosotros conozcamos el lugar de la sucesión, porque esto también nos va a ayudar a determinar cuál es la autoridad judicial que va a llegar a tener conocimiento de esto, cuál va a ser la autoridad competente, ¿no? La autoridad judicial competente para poder dilucidar o, bueno, conocer estos conflictos, los conflictos que genere la sucesión. En caso de controversias sobre la materia, es importante acudir a la ley 025 de 24 de junio de 2010, que establece en su artículo 69, numeral 4, que son los jueces públicos en materia civil y comercial quienes van a conocer las acciones contenciosas. Entonces,
En primer lugar, hay esa competencia en razón de materia, ¿no? Si hay algún problema, van a conocerlo los jueces públicos en materia civil. Pero es muy importante conocer el lugar para determinar cuál es el juez en razón de territorio, ¿no? Por su parte, el Código de Procedimiento Civil establece, o bueno, Código Procesal Civil, establece textualmente en su artículo 12, numeral 3, que en las sucesiones va a ser competente la autoridad, en primer lugar del último domicilio real de la o del causante. Entonces ahí vemos, ¿no? Es la persona, es el juez del lugar de la apertura de la sucesión, el lugar donde se ha aperturado la sucesión. O si no, la autoridad donde se halle cualquiera de los bienes sucesorios. También existe esa posibilidad. Si el fallecimiento ocurriera en el extranjero, el último domicilio real del causante en el Estado plurinacional va a ser el que determine cuál va a ser el juez competente, ¿no? O donde se hallare cualquiera de los bienes sucesorios también. Como ustedes pueden ver, es de suma importancia que nosotros conozcamos cuál es el lugar de la sucesión, ¿no? Incluso estratégicamente, como un abogado que va a iniciar un proceso, es importante que conozcamos esto. La sucesión hereditaria, ya habiendo revisado esto, esto que es el lugar y el momento de la sucesión, tras haber realizado un análisis de la apertura de la misma y el momento en que se da, analicemos un poco de los elementos de la sucesión hereditaria y cuál es la relación jurídica que nosotros encontramos en la sucesión hereditaria. En la sucesión hereditaria, estimados estudiantes, encontramos en primer lugar elementos personales. En segundo lugar, hay un elemento real y finalmente hay elementos formales. Veamos a qué nos referimos con cada uno de ellos. Los elementos personales de la sucesión hereditaria se refiere, o bueno, este denominativo de elementos personales se refiere a los sujetos que intervienen en la relación sucesoria. Y así como nosotros encontramos en la relación jurídica un sujeto activo y un sujeto pasivo, en la relación sucesoria, tal cual nos refiere el texto de Félix Paz, hay un sujeto activo y hay un sujeto pasivo, ¿ya? Y el sujeto pasivo de la sucesión hereditaria es la persona que ha fallecido, cuya herencia es objeto de la sucesión. El sujeto pasivo, y aquí esto no se olviden de esto, ¿ya? El sujeto pasivo tiene diferentes denominativos en esta relación sucesoria y estos los van a ir escuchando constantemente, ¿no? Puede denominarse de cuyus, así es como se escribe, tal cual ustedes lo ven en la diapositiva, fallecido, difunto, causante, ¿no? Causante, aunque es un término amplio, hemos visto que hay causantes a título particular e intervivos incluso, pero también se le denomina causante. Puede ser denominado autor. ¿Por qué? Porque también va a ser en ciertas relaciones sucesorias quien realice el testamento, ¿no? También se denomina transmitente o sucedido. Tiene entonces diferentes denominativos que ustedes los van a encontrar en la bibliografía jurídica, ¿no? Tenemos además un sujeto activo. Ustedes saben que en la relación jurídica el sujeto activo es el que tiene prerrogativas, es el que tiene prerrogativas a su favor, es el que tiene facultades. Y el sujeto activo entonces es aquel que va a ingresar como heredero o como sucesor voluntario, ¿no? Como un legatario puede ser. Es el que va a ingresar y va a tener un derecho, o bueno, va a ingresar también en relaciones obligatorias como sujeto pasivo. El sujeto activo es denominado sucesor, causa habiente o también adquirente, ¿ya? Podemos entonces referirnos como cualquiera de estos. Ahora, según se trate de un sucesor a título universal o a título particular, también puede llamarse, como hemos visto, heredero, si es que es un sucesor a título universal, o legatario,
si va a ser instituido mediante un testamento, ¿no ve? En un bien específico, como hemos podido ver. Como hemos podido ver de manera todavía muy superficial, pero que la vamos a ir analizando con posterioridad. Además de los elementos personales, nosotros podemos encontrar en esta relación jurídica elementos reales, ¿no? Y los elementos reales son el conjunto de relaciones jurídicas en las que se sucede. Es una universalidad patrimonial denominada comúnmente. Puede llamarse herencia, como hemos visto. Puede llamarse masa hereditaria, acervo hereditario, caudal hereditario o patrimonio sucesorio. ¿No ve? Esto algunas veces lo vamos a usar indistintamente, entonces a tomar esto muy en cuenta y lo vamos a analizar también en un tema específico. Finalmente, encontramos elementos formales. Es el medio o vínculo de la transmisión hereditaria expresada en la ley. Puede ser la ley o el testamento y la aceptación por el sucesor. Entonces, hay elementos de forma necesarios que van a determinar cuándo sucede la sucesión, cuándo se va a dar esta transmisión, ¿no? Y para que se perfeccione la relación sucesoria, es necesaria la aceptación, ¿ya? Es decir, que haya una aceptación de herencia, ¿no? Una aceptación de herencia por los herederos forzosos, o finalmente que el legatario, es decir, a quien se le ha dejado un bien específico, también acepte el legado. Porque si no, no hay sucesión, no se perfecciona, ¿no? Pero ojo, que la renuncia también tiene que cumplir con ciertas formalidades, ¿no? Uno no puede decir, y bueno, yo renuncio a la herencia, por ejemplo, ¿no? En un proceso en el que le siguen porque es sucesor, porque es heredero, uno no puede presentar un memorial y decir, ¿sabe qué, señor juez? Renuncio a la herencia. No, porque también hay formalidades con las que tiene que cumplir, ¿no? Entonces, si tenemos que resumir, si tenemos que graficar esta relación, la podemos ver así, ¿no? El sujeto pasivo, que son sucesores, causavientes, digo, el sujeto activo, que es el sucesor, causaviente o adquirente, el sujeto pasivo, que es el de cuyus, fallecido, difunto, causante, autor, transmitente o sucedido, el elemento real, que es el elemento real que se refiere a la herencia más hereditaria, acervo hereditario, caudal hereditario, patrimonio sucesorio. Y bueno, hay un elemento formal que va a generar esta relación. Nosotros analizábamos cuando veíamos derecho civil personas, que las relaciones entre personas son variadas, ¿no? Tenemos relaciones de amistad, tenemos relaciones de trabajo, de cordialidad, inclusive cuando saludamos a las personas. Y bueno, hay, ¿no? Algunas se rigen bajo normas del trato social, otras bajo normas morales, normas religiosas, pero para que exista relación jurídica, tiene que ser reconocida por la ley, ¿no? Tiene que ser reconocida por la norma jurídica. Y la norma jurídica establece que esto que le va a dar ese carácter jurídico a esta relación es la ley o el testamento, pero también tiene que haber la aceptación. Habiendo quedado claros estos aspectos, podemos comenzar, estimados estudiantes, revisando la figura de los sujetos de la sucesión, ¿no? Entonces vamos a ir en orden. Ya hemos visto la apertura de la sucesión, pero para tener mayor claridad, vamos a analizar quiénes forman parte de esta sucesión hereditaria. Los sujetos de la sucesión son denominados herederos cuando son sucesores a título universal, ¿no? Pueden ser también legatarios. Pero, a ver, revisemos un poco sobre esta temática. Para tener una mejor comprensión entonces del estudio de esta materia, analicemos a los sujetos que van a concurrir a la sucesión hereditaria, en la relación sucesoria. El sujeto pasivo es el difunto, ya lo habíamos dicho, el causante, y las personas que adquieren pueden ser herederos,
si se hallan ligados al de cuyus mediante relaciones de parentesco, o pueden ser causavientes o legatarios, que son llamados por voluntad expresa del causante. Heredero tiene su raíz etimológica en el latín aeres, que significa señor o amo, ¿no? O también del verbo latino eres, que significa estar junto o pegado a otro por la proximidad de sangre. Entonces, cuando hablamos de heredero, tiene este significado, ¿no? Tiene relación también con el vínculo de parentesco que tiene el de cuyus eh, con sus herederos. El heredero ha sido una figura que ha tenido mucha importancia en el derecho romano, en que se reconocían herederos forzosos, que eran denominados heredes sui. Había también los herederos necesarios y finalmente los voluntarios, ¿no? Conforme a la doctrina actual, el heredero es la persona natural que por disposición de la ley o voluntad expresada en el testamento, excepcionalmente nombrada por contrato, sucede en todo o en parte a las relaciones jurídicas del fallecido al cual sucede. Ejerce un estatus de manera erga omnes contra todos e intuito persona por razón de la persona. Entonces, los derechos que adquiere este heredero son oponibles ante el resto, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley ha determinado que el mismo es llamado a la sucesión. Son oponibles contra todos y se dan efectivamente en razón de la persona. ¿Por qué? Porque para ser heredero, en primer lugar, la ley considera las relaciones de parentesco, entonces importa la situación de la persona, o bueno, puede darse por relaciones o lazos de amistad o de simpatía, o bueno, se decide que una persona sea legataria por razones específicas del de cuyos, ¿no? Pero tomando en cuenta a la persona. Entonces, es importante tomar en cuenta este aspecto. ¿Cuáles son las clases de herederos? Los herederos, estimados estudiantes, pueden ser herederos legales en primer lugar. Los herederos legales van a ser aquellos determinados por la ley, ¿no? Aquellos que la ley llama ante la apertura de la sucesión. Y pueden ser en primer lugar los herederos forzosos que ingresan a la sucesión por derecho propio. Y en segundo lugar, pueden ser herederos simplemente legales. Ingresan a falta de herederos forzosos. Los herederos forzosos son los descendientes en primer lugar, los ascendientes en segundo lugar, y en tercer lugar se encuentra el cónyuge. Y el cónyuge puede ingresar con los ascendientes o con los descendientes también. Y eso lo vamos a ir estudiando cuando veamos la sucesión legal. Los herederos simplemente legales son los parientes colaterales, ¿ya? Es decir, ya no, cuando no hay, eh, cuando no hay ascendientes, cuando no hay descendientes, cuando no hay cónyuge y tampoco hay una disposición testamentaria, recién ingresan los herederos simplemente legales, ¿no? Entonces recién ingresan ahí los tíos, recién ingresan ahí los hermanos, recién ingresan los sobrinos. En esa circunstancia, cuando no hay herederos forzosos y cuando no hay disposición testamentaria. Y eso igual nos va a tocar estudiarlo con mayor detalle. En segundo lugar, nos podemos referir a los herederos testamentarios, aunque parezca una ¿cómo diríamos? Algo antinómico, algo contradictorio, ¿no? Pero puede suceder que haya herederos, es decir, miren, que yo, por ejemplo, así, hago mi testamento y digo, a ver, tengo una parte que sí o sí va para mi familia, ¿no? Eso ya les he dejado claro. Hay una parte que se llama la legítima, que sí o sí es para los parientes más cercanos.
pero hay una parte de libre disposición. Entonces yo también puedo decir, a ver, esta parte de libre disposición, que es un poquito más, yo le entrego a uno de mis hijos, ¿no? Entonces hay esa posibilidad, que uno de los hijos tenga un poco más. ¿Por qué? Porque el de Cuyus va a tener además una parte de libre disposición. ¿No ve? Sobre la legítima, vamos a ver que va a haber cierta igualdad. Y bueno, hay una parte de libre disposición, pero que a veces no hay una parte de libre disposición sobre la cual no dispone muchas veces el de Cuyus, ¿no? Pero ya vamos a ir analizando esto un poco más. Finalmente, excepcionalmente, vamos a ver que hay herederos contractuales, ¿ya? Personas que participan a través de donaciones o ventas con efectos mortis causa. Nosotros vamos a ver que excepcionalmente, según las previsiones de nuestro Código Civil, existe esa posibilidad de que nosotros, mediante un contrato, dispongamos de nuestra herencia, no nuestra herencia, de nuestro patrimonio sucesorio, ¿no? Del patrimonio que en un futuro podría llegar a nuestros herederos. Y bueno, a ver, analicemos esto, analicemos hasta los herederos contractuales, veamos cuáles son las distinciones para poder tener más claridad sobre este aspecto. Los herederos legales son los primeros, como habíamos analizado, ¿no? Son personas llamadas a la sucesión por el principio de la ley y están vinculados mediante relaciones de parentesco en línea directa o en línea colateral. Y los herederos legales pueden ser de dos tipos: los herederos forzosos, como habíamos dicho, y los herederos simplemente legales. Los herederos forzosos entran por derecho propio, ¿ya? Entran por derecho propio, por el imperio de la ley. Se dice que entran por cabeza, ¿no? Su privilegio nace en la relación parental inmediata con el de Cuyus. Entre estos, lo que ya hemos dicho hace un instante, se encuentran los hijos o descendientes, porque si no hay hijos, vamos a ver que hay una figura que es la representación en el derecho, o bueno, en la sucesión legal. También pueden ingresar los padres o ascendientes, el cónyuge o conviviente. El cónyuge puede suceder mediante matrimonio o mediante la unión libre. Solo pueden ser privados por causas de incapacidad señaladas expresamente por la ley, ¿ya? En caso de ser indignos o desheredados. Y vamos a ver que la indignidad y la desheredación son figuras que no se pueden dar arbitrariamente. Es decir, uno no puede desheredar a sus herederos por simple gusto, por simples situaciones emocionales. Hay casos específicamente determinados por la ley para que se pueda desheredar o para que se pueda dar la declaración de indignidad, ¿ya? Los herederos también pueden ser simplemente legales, habíamos dicho, son personas llamadas a suceder a falta del heredero forzoso cuando fueran separados legalmente, o no han querido asumir la calidad de heredero por renuncia de herencia. Yo les decía, ¿no?, hace un instante, los colaterales, los parientes colaterales, ingresan cuando no hay descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge. Pero no es necesario que no haya porque no se ha casado, porque han fallecido los papás, etcétera, ¿no? Puede ser que estos renuncien a la herencia. ¿Lo ve? Si estos renuncian a la herencia, entonces podrán ingresar los colaterales también. O puede ser que estos hayan sido desheredados, ¿no? Puede ser que uno haya tenido herederos forzosos, pero que hayan sido desheredados o que hayan sido declarados indignos. Entonces, en esas circunstancias sí podrá ingresar un pariente colateral como heredero simplemente forzoso.
La ley llama a los parientes siguientes en grado, correspondiente a la línea colateral, ¿no? Los hermanos del causante, los tíos, los sobrinos nietos y otros. Ya para ir finalizando nuestra clase del día de hoy, además de estas dos subclases, es decir, los herederos forzosos y simplemente legales, que forman parte de los herederos de la categoría de los herederos legales, tenemos los herederos testamentarios, ¿no? Son aquellos nombrados para suceder por voluntad del causante, como una disposición de última voluntad mediante testamento. Se individualiza a las personas y bienes de la transmisión patrimonial. Entonces tiene que establecerse a quién se deja. Tiene que individualizarse el bien que se le va a entregar. Los llamados a suceder son denominados causavientes, legatarios, sucesores voluntarios, particulares o singulares, y pueden o no estar vinculados parentalmente al de cuyos. Eso es lo que habíamos analizado, ¿no? Bueno, es lo que ya habíamos adelantado. Se puede, por ejemplo, no sé, se puede dejar mediante testamento un legado a un amigo, a un estudiante, a un docente, ¿no? No sé, tal vez digan, pucha, no, mi docente, qué buen tipo, ¿no? Me ha enseñado de verdad, le voy a dejar algo, ¿no? Entonces, no sé, considérenlo. Obviamente como una pequeña broma. Tenemos finalmente a los herederos contractuales. Y aquí tenemos que tomar esta excepción muy en cuenta. Los herederos contractuales y, bueno, la regulación sobre cuándo existe esa posibilidad de suceder mediante contrato, la regulan los artículos 1005, 1006, y también lo encontramos en el artículo 1004, ¿no? Se trata de contratos intervivos entre el causante y los sucesores a través de actos de liberalidad, al menos en el 1005 y el 1006, ¿no? Como donaciones o también a título oneroso, como venta que tienen efectos mortis causa. A ver, el artículo 1004 nos dice que todo contrato por el cual una persona dispone de su propia sucesión es nulo, ¿no? Es nulo. Es igualmente nulo todo contrato por el cual una persona dispone de derechos que puede esperar de una sucesión no abierta o renuncia a ellos, salvo lo dispuesto en los dos artículos que siguen. Entonces, la regla la establece el artículo 4, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, chicos, me voy a morir mañana o me voy a morir pronto y ¿saben qué? Les vendo, ¿no? Todo mi patrimonio. Les vendo mi patrimonio. Y mis hijos, mucho, ¿qué va a pasar con mis hijos, no? Que son los herederos forzosos. Entonces, por eso es que se declara también esa nulidad expresa, ¿no? Uno no puede vender su propia sucesión. Tampoco uno puede transferir los derechos que vaya a esperar de una sucesión que no ha sido abierta, ¿no? Por ahí uno dice, ¿sabes qué? ¿Quién sabe cuándo muera mi papá? Pero si algún día, bueno, el día que fallezca, te quedas con todo, entonces te vendo mi alícuota parte de la sucesión, ¿no? Eso tampoco es posible. ¿Por qué? Porque como hemos visto, la sucesión se apertura con la muerte de la persona, ¿no? Desde ese momento hay sucesión hereditaria. Entonces es absurdo que una persona, sin que haya sucesión, ya pueda transferir los derechos sucesorios que podría llegar a tener en un futuro, ¿no? Además que esto es incierto, es incierto, ¿no? Tal vez en un futuro sea más bien una herencia llena de pasivos más que de activos. Entonces, a tomar eso en consideración. Entonces, son nulos esos actos. Sin embargo, se puede disponer sobre la porción disponible de la sucesión. Hay una excepción, ¿no? El artículo 1005 nos dice, es válido el contrato por el cual una persona compromete la parte o porción disponible de su propia sucesión. ¿A qué nos referimos con eso? ¿A qué nos referimos con eso? ¿Ya? Es diferente la situación en la que yo les diga, ¿saben qué? Ya, yo tengo hijos, entonces
como tengo hijos, como tengo cónyuge, yo tengo 4/5 partes de la sucesión que no puedo tocar. ¿No ve? Esa es la legítima. Hay una legítima, es decir, hay una parte que sí o sí es para mis herederos forzosos y que yo no puedo tocar. Entonces, pero hay una quinta parte que es la parte de libre disposición, ¿no? La porción disponible. Entonces yo ahí sí puedo decir, ¿no? ¿Sabes qué? Te voy a regalar esto. Entonces, hay una restricción incluso intervivos. Uno en vida no puede regalarlo todo, ¿no? Uno en vida no puede regalarlo todo, porque incluso vamos a ver que las donaciones pueden verse afectadas cuando fallece cuando fallece la persona y bueno, ingresan los herederos a la sucesión hereditaria. Entonces ellos pueden hacer un análisis y decir un rato. Esta persona ha donado 10 casas y no nos ha dejado nada, ¿no? Ha donado en vida 10 casas, entonces puede afectar incluso a las disposiciones que se realicen en vida. ¿Ya? Ese es un aspecto que tenemos que considerar y lo vamos a estudiar bajo la figura de la acción de reintegro. La acción de reintegro. Existe esa posibilidad, entonces, de que los herederos exijan de las donaciones, ¿no? Que se vayan reduciendo hasta, hasta cubrir su legítima, esa porción que les correspondía. Así que a tomar eso en cuenta. Entonces, uno puede comprometer la parte de libre disposición. No teniendo herederos forzosos, recién puede disponer de todos sus bienes en vida. Entonces, el que no tiene descendientes, el que no tiene ascendientes ni cónyuge, esa persona sí puede en vida regalarlo todo. ¿Ya? Pero quien tiene descendientes, quien tiene ascendientes, quien tiene cónyuge, se encuentra limitado. ¿Ya? Porque si no, estaría afectando la legítima de sus herederos forzosos y estos posteriormente van a reducir las donaciones. De ahí que la donación sea un contrato que no tiene tanta estabilidad, ¿no? No tiene tanta estabilidad. A diferencia de los contratos onerosos, ¿no? Que ustedes han estudiado en la materia de contratos, en los cuales no hay esa posibilidad, ¿no? Si, por ejemplo, yo he vendido una casa, se supone que he ingresado dinero a mi patrimonio y ese dinero va a ser para mis herederos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Finalmente, podemos encontrar una sucesión contractual cuando se trata de la adquisición preferente entre cónyuges. El artículo 1006 de nuestro Código Civil nos dice que es válido el contrato por el cual los cónyuges convienen en que el sobreviviente puede adquirir el negocio o el comercio propio del premuerto, ¿ya? O el equipo profesional y sus instalaciones donde ambos trabajaban en el momento de la muerte de cuyos. O también los muebles personales del cónyuge fallecido, determinados en su naturaleza, o el inmueble en el que ellos han ocupado como vivienda, ¿ya? Entonces, mediante un contrato, los cónyuges pueden convenir eso, ¿no? Digamos, yo quiero tener con preferencia la casa en la que hemos vivido durante nuestro matrimonio, le dirán al cónyuge. O yo quiero tener con preferencia qué sé yo, la tiendita que nos hemos hecho en vida, ¿no ve? O yo quiero tener con preferencia el equipo profesional con el que hemos trabajado. También ciertos muebles, ¿no? O tal vez diga, bueno, yo quiero quedarme con este juego de living que nos hemos hecho, bueno, que me trae buenos recuerdos, ¿no? Que me trae buenos recuerdos de cuando nosotros con nuestras amistades compartíamos y reíamos a cada instante. Entonces, hay esas posibilidades, ¿no? Pero, ¿qué significa con preferencia? No significa que esta persona, es decir, el cónyuge, se lo va a quedar, ¿no? Te lo va a quedar y no va a tener que darles nada al resto. Significa que el cónyuge, cuando fallezca el cónyuge que sobrevive, que sigue vivo, va a tener que pagar proporcionalmente el valor de esos bienes que le corresponda a cada heredero. ¿Ya?
Entonces, digamos, yo cónyuge le digo, quiero quedarme con la tiendita que hemos hecho, pero esa tiendita nos correspondía a mí y a mis 4 hijos, ¿no? Entonces, como hemos ingresado en partes iguales, entonces yo tengo que compensar esa parte, esas cuotas partes que les correspondía. Y eso lo haré en dinero, ¿no? Entonces, tampoco es que se esté atentando contra el derecho de los otros herederos. Como habrán visto, hay diferentes formas de herederos. Sugiero que tomemos mucha importancia a los herederos contractuales y que revisemos un poco sobre esto, realicemos una revisión de estos artículos nuevamente. ¿Por qué? Porque ya en próximos temas no vamos a tocar mucho sobre esta temática, porque son temas, como se habrán dado cuenta, excepcionales. Es una excepción a la regla, ¿no ve? La regla es que no se puede transferir la sucesión, ¿no ve? Pero hay estos casos excepcionales que debemos tomar muy en cuenta. Les agradezco por su atención. Ya en nuestra siguiente clase vamos a ver cómo es que se difiere la sucesión hereditaria. Vamos a ver un poco más de la vocación, la delación, y también vamos a ingresar ya a un análisis un poco más ¿cómo diríamos? Un poco más profundo, analítico de todo esto. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy. Muchas gracias.